Hola, buenas tardes alumnos. Vamos ahora a trabajar con los números enteros, ¿sí? En los trabajos anteriores, en el repaso número 1 y número 2, trabajamos el conjunto de los naturales, ¿sí? Recordemos cuál es este conjunto. Son todos esos números, ¿sí? En realidad es toda la parte entera positiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los números naturales se originaron hace millones y millones de años, ¿sí? Por el ser humano, por la necesidad que tenía en ese momento de contabilizar los objetos que lo rodeaban, ¿sí? Mismos nosotros en la actualidad, nosotros seguimos usando los números para contabilizar las cosas que nos rodean, ¿no? Quiero 3 muebles, quiero 5 heladeras, claramente no. Uno nunca pediría eso, pero 2, 3 camas, 7 lapiceras, 8 lápices, 50 caramelos, ¿sí? Entonces los números naturales sirven para eso, para contabilizar los objetos que nos rodean. Entonces, si nosotros contamos los objetos, jamás nos vamos a estar refiriendo a algo negativo, ¿no? Este concepto todavía no entra en este conjunto. Entonces por eso nos referimos a la parte entera positiva, ¿sí? Parte entera positiva, ¿sí? Y en este conjunto, si no estaba este simbolito abajo de la n, ¿sí? N sub 0, si no lo estaba, significaba que el cero no estaba incluido, porque no se lo consideró un número hasta muchísimos, pero muchísimos años después, ¿sí? Y después se lo incluyó con este simbolito ahí. Entonces, si aparece, significa que nos estamos refiriendo a los números naturales, incluido el cero, ¿sí? Entonces, un día, alguien se levantó y dijo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo hago 6 menos 4? Esto me da 2, ¿no? Y es verdad, yo tengo 6 manzanas, me comí 4, me quedaron 2. Está bien. Y este resultado, ¿sí? Se puede ver que pertenece a este conjunto, ¿no? Se alcanza a ver eso. Pero ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si tenemos esto, 4 menos 6. ¿Qué pasó ahí? Ahora, la solución, ¿sí? No me da un número que está dentro de este conjunto, ¿sí? Entonces, nos vimos en la necesidad de crear un nuevo conjunto numérico que dé solución a este tipo de cálculo de resta, ¿sí? Porque acá no tendría sentido decir, tengo 4 manzanas y me comí 6. ¿Cómo es posible eso? La seña en primaria nos decía que esto era imposible, ¿no? No puede pasar nunca esto. Pero cuando vamos a la secundaria, sí, empezamos a, a ver a la matemática un poco más de forma abstracta, ¿sí? Empezamos a analizar este tipo de cálculos, ¿sí? Y acá nos vimos en la necesidad de crear un nuevo conjunto, llamado el conjunto de los números enteros, que se lo identifica con esta letrita, una Z, ¿sí? Dentro de este conjunto van a estar los números, la parte entera positiva, el cero y los negativos, que dan solución a este tipo de cálculos, ¿sí? Y para darle sentido, nos planteamos como el siguiente escenario, por así decirlo, ¿no? Tenemos 4 pesos y ustedes me deben 6 pesos. ¿Cuánto me deben? Porque me siguen debiendo o ya no. Me siguen debiendo. ¿Cuánto me siguen debiendo? 2 pesos. Y el me debes siempre es algo que vos perdés, es algo negativo, ¿sí? También lo podríamos ver relacionado a la temperatura, ¿no? A la mañana estabas haciendo 4 grados y cayó 6 grados. ¿Cuántos grados hace en total? -2, ¿no? 2 grados bajo cero que se le dice. Entonces este tipo de cálculos, ¿sí? Para que demos solución a este tipo de cálculos se crearon los números enteros. Y dijimos que los enteros están formados por la parte entera negativa, el cero y la parte entera positiva, ¿sí? Y al igual que en la parte entera positiva, que sigue hasta el más infinito, esto viene desde el menos infinito, ¿sí? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, y esto sigue hasta el más infinito, ¿sí? En este caso, vendría a estar parte entera negativa, el cero
y la parte entera positiva. ¿Sí? Bien, y después de esto lo llevamos a la recta real, ¿no? A la recta numérica, mejor dicho. ¿Sí? Todavía no vieron la recta real en sí. Entonces, lo hacemos en la recta numérica. ¿Sí? ¿Cómo es esta recta? Bueno, agarramos la regla, hacemos justamente una recta. Recordemos que una recta no tiene principio ni fin. ¿Sí? Sigue infinitamente hacia su derecha y hacia su izquierda. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos para marcar los números enteros es realizar la recta, ¿sí? Y siempre ponemos, el primer número que vamos a poner es el 0. ¿Sí? Ese nos va a indicar cómo va a ser todo, ¿no? Para dónde voy a ir, cómo voy a marcar los números, ¿sí? No puedo empezar nunca del 10, por así decirlo. Siempre del 0, ese va a ser mi guía. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a marcar los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda, ¿sí? Y por lo general, uno va de a un cuadradito en un cuadradito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo del 0 me voy a la derecha, ¿qué número sigue? El 1, ¿sí? Entonces, si voy de a un cuadradito, del 0 al 1, tengo que respetar los demás, ¿sí? Si voy de a un cuadradito, tengo que ir de a un cuadradito en todos, tanto para la derecha como para la izquierda, ¿sí? Bien, entonces yo para que quede un poquito más prolijo, para que no me quede todo tan pegado, voy a ir de 2 en 2 cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Ven que estoy respetando, ¿sí? Tienen que estar a la misma distancia todos. 5, 6, 7. Y si sigo para allá, me voy hacia los infinitos positivos. Y ahora, hacia la izquierda están los negativos. Menos 1, tengo que ir a 2 cuadraditos. ¿Ya? Si voy de 2 cuadraditos hacia la derecha, hacia la izquierda también. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así hasta dónde. Hasta el infinito de los negativos. ¿Sí? Y así va a seguir infinitamente. Entonces, tenemos que ir respetando estas medidas, ¿sí? Tiene que ser la misma. Si ustedes pueden ir de a 3 cuadraditos, de a 5, de a 6, como ustedes quieran. Pero, siempre respetando en todos. Si voy a 2 cuadraditos, en el primero tengo que ir en todos. Tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Una vez aclarado eso, vamos a lo que sigue. ¿Qué números son más grandes? ¿Cuáles más chiquitos? Que a veces confunde, ¿no? Con los números naturales era fácil. El 3 es más chiquito que el 4, el 1 es más chiquito que el 7, el 20 es más grande que el 5. Eso era fácil, pero ahora con los negativos les cuesta ver y se complica un poco más. Entonces, yo les digo, por ejemplo, entre el menos 4, ¿no? Y el 2. Positivo, ¿no? El 2 positivo. ¿Cuál es el más grande? Y el 2 positivo, ¿sí? Entre un negativo y un positivo siempre va a ser más grande el positivo, ¿sí? ¿Está claro eso? Y se lo escribe de la siguiente manera. El menos 4 es menor que 2, ¿sí? Y si lo queremos escribir de forma matemática, por así decirlo, sería de la siguiente forma. Menos 4 es menor que 2, ¿sí? El piquito cuando apunta hacia la derecha es menor que, y cuando apunta hacia la izquierda es mayor que. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos negativos? Porque entre un negativo y un positivo, el mayor siempre va a ser el positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo les escribo, por ejemplo, menos 7 y menos 1? Entre estos dos, ¿cuál es el más grande? ¿Menos 7 es menor que menos 1 o menos 7 es mayor que menos 1? Y el menos 7 es menor que menos 1. ¿Por qué? Podemos ver que en el caso de los positivos, ¿sí? Entre más alejado estoy del 0, más grande es el número, ¿sí? Por ejemplo, entre el 1
Y el 7, que está más alejado, el más grande es el 7. Se puede observar eso, ¿no? Entre el 1.000.000 y el 7 es más grande el 1.000.000, porque es el que está muy, muy alejado del 0. Pero en el caso de los negativos es todo lo contrario. En el caso de los negativos, entre más alejado esté el numerito del 0, más chiquito es. Entonces, entre menos 1.000.000 y menos 3, el numerito más grande es el menos 3, porque es el que está más cerquita del 0. ¿Sí? Entonces, por eso yo digo que menos 7 es menor que menos 1, porque si ustedes ven la recta numérica, podemos observar que menos 7 estaría por acá, ¿no? Fíjense, está muy alejado del 0. Está más cerquita el menos 1. Entonces, el menos 7 es menor que menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo menos 2 y vamos otra vez con el menos 1. ¿El menos 2 es mayor que menos 1? No, es más chiquito, ¿sí? Porque está más alejado del coso, del 0, ¿sí? Es menor que menos 1. Menos 2 menor que menos 1. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, para no escribir todo menor, ¿no? Tenemos el menos 3 y el menos 10. El menos 3 es como respecto al menos 10 y es mayor, ¿no? Dijimos que entre más cerca esté del 0, más grande es. Es mayor que menos 10. Y se lo escribe de la siguiente forma, menos 3 es mayor que menos 10. ¿Sí? Espero que lo hayan podido entender hasta acá. ¿Sí? Bien, y ahora otra cosita que vamos a ver es el tema de módulo. ¿Sí? Que lo habrán visto, pero bueno, no recuerdan qué es. Lo anoto acá. Módulo. Uy, una U era una U. Módulo o valor absoluto. ¿Qué significa esto? El módulo o valor absoluto de un número es la distancia, ¿sí?, que hay de dicho número al 0. ¿Qué significa esto? A ver, yo les pregunto el módulo de 2, ¿no? ¿Qué les estoy pidiendo? La distancia que hay del 0 al 2. ¿Cuál es la distancia que hay del 0 al 2? Vamos a hacerlo acá abajo. Así. Hago acá la recta numérica. Lo voy a hacer de la misma forma que hice arriba, así un poquito más pequeña. Acá está el 0, siempre va a ser mi punto de partida. Y voy a ir de 2 cuadraditos, ¿sí? Para que esté un poquito más prolijo. 2, 3, 4 y así hasta el más infinito. Y acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así hasta el menos infinito. Entonces, el módulo o valor absoluto se identifica con este simbolito que voy a poner ahora. ¿Sí? Con estos palitos. No sé si los recordarán. Y entre medio voy a poner el número. Por ejemplo, así. Esto se lee como el módulo o valor absoluto de 2. ¿Sí? Se lee así. Bien, el módulo de 2. Eso es lo que me está pidiendo. Y yo les acabo de decir que el módulo o valor absoluto es la distancia sobre la recta real, sobre la recta numérica, perdón, es la distancia que hay de dicha recta del 0 con respecto a ese número. ¿Sí? Vuelvo otra vez. Es la distancia que hay del 0 a dicho número, en este caso 2. ¿Y cuál es la distancia que hay del 0 al 2? Y se puede ver muy bien que la distancia es 2. Se ve claro eso, ¿no? Entonces el módulo de 2, o valor absoluto, 2. Módulo de 4 es la distancia que hay del 0 al 4. 4. Se alcanza a ver eso, ¿no? Es así de simple. Pero ahora, ¿qué pasa si yo les pido el módulo de menos 3? ¿Cuál es la distancia que hay del 0 al menos 3? Y ojo con lo que respondemos acá.
¿Por qué les digo ojo? Porque la distancia que del 0 al menos 3 es 3. Porque esté a su izquierda no significa que la distancia sea negativa, porque eso no tendría sentido, ¿sí? Ustedes jamás escucharon decir que un auto recorrió menos 20 kilómetros, por ejemplo. ¿Cuántos metros caminaste? No, caminé menos 5 metros. No, no tiene sentido decir eso. ¿Cuánto mide la mesa? La mesa mide menos 2 metros. No, no existe. La distancia jamás puede ser negativa. Entonces, es por eso que el módulo de menos 3 es 3. Y acá llegamos a la conclusión de que el módulo de cualquier número es ese mismo número, pero siempre positivo. ¿Sí? Justamente surge por este razonamiento. Si yo les preguntara el módulo de menos 10, ustedes me contestarían 10. Es ese mismo número, pero positivo. El módulo de menos 150 es 150. Es siempre ese mismo número, pero positivo. ¿Sí? Y para terminar, vamos a ver un poco, recordar los números opuestos, ¿sí? Que bueno, ya se estarán imaginando qué es, ¿no? Dos números son opuestos, ¿sí? Cuando tienen distintos signos, ¿sí? E igual módulo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Es que es el mismo numerito, pero con el signo cambiado, ¿sí? Para que lo entendamos. Números opuestos. A ver, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuál es el opuesto de 5? 5. ¿Y cuál es el opuesto? Menos 5, ¿sí? Es decir, el mismo numerito, pero con el signo contrario. El 5 y el menos 5 son opuestos, ¿no? Ahora, yo les escribo el menos 17. ¿Y cuál es el opuesto de menos 17? El 17. El mismo número cambiado de signo, ¿sí? Estos son opuestos. Entonces, en realidad la definición clara sería que tienen distintos signos e igual módulo. ¿Por qué? Porque si yo saco el módulo de 5 y de menos 5, fíjense, módulo de 5, dijimos que siempre es el mismo número positivo. Y el módulo de menos 5 es también 5. ¿Ven que sus módulos son iguales? Vamos acá. Módulo de menos 17, 17. Y el módulo de 17, también 17. ¿Ven que sus módulos son iguales? ¿Sí? Y entonces esto sería todo hasta ahora. ¿Sí? Después voy a mandar actividades o alguna que otra explicación más.